Universidad Nacional de Loja, Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación. Práctica de disección del corazón del cerdo y res. Encargado por la doctora Sandra Alvarado. Integrantes del grupo: Hans Barrera, Joana Cabrera, María Gómez, Miguel Solano, María Vázquez y Jeremy Zapata. Objetivos de la práctica: reconocer las partes del corazón y sus características más significativas mediante la observación directa para comprender mejor su estructura. Describir los procesos básicos que se llevan a cabo en el corazón como parte del aparato circulatorio para relacionarlos y comprender su funcionamiento. Comprobar la forma, estructura y funcionamiento del corazón, además de su circulación mediante la disección del corazón de res y cerdo para una mejor comprensión del aparato circulatorio y desarrollar en los estudiantes aprendizajes significativos. Materiales utilizados en la práctica: un equipo de disección, guantes de manejo, papel absorbente, franela, mascarilla, fundas plásticas para reciclar, mesa de laboratorio, pinzas metálicas, balanza, bisturí. Adicional a esto, el material natural sería el corazón de res y cerdo y las sustancias utilizadas sería el agua. Procedimiento. Paso 1. Ubicar la muestra del animal, en este caso el corazón, en la mesa de trabajo, apoyando sobre su cara dorsal y observar las partes de su cara ventral. Observar su anatomía externa, identificar y dibujar, además de describir su coloración de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, al igual que de la aurícula derecha y el ventrículo derecho, de la arteria pulmonar, de la arteria aorta. Paso 2. Proceda a medir el corazón en sus 3 dimensiones y pesarlos, en el caso del corazón de res y en el caso del corazón de cerdo. Paso número 3. Limpiamos la grasa y quitamos el pericardio de los corazones para poder observar de mejor manera la estructura del corazón. Paso número 4. Seleccione con el bisturí longitudinalmente el corazón, en sentido cefalocaudal a nivel del septum interventricular. Proceda a realizar un corte limpio y continuo para no dañar su estructura interna. Paso 5. Extender ambas partes sobre la mesa de trabajo y observar su anatomía interna. Paso 6. Identifique aurículas, ventrículos, septum interauricular, septum interventricular, septum aurículo-ventricular, arterias y venas. Como dato, algunas veces no se encuentran presentes. Adicional a esto, anotar en su cuaderno el color, aspecto, forma y textura de cada una de las partes. Paso 7. Identifique las válvulas tricúspide y mitral y las válvulas de los grandes vasos pulmonares. Adicional a esto, la arteria aorta. Resultados. En el corazón de res se pudieron evidenciar las siguientes características. Cuenta con un peso de 2.202 gramos, un largo de 35 centímetros, un ancho de 19 centímetros y un diámetro de 44 centímetros. Por otro lado, en el corazón de cerdo se pudieron evidenciar las siguientes características. Con un peso de 411 gramos, un largo de 22 centímetros, un ancho de 14 centímetros y un diámetro de 25 centímetros. Haciendo una simple comparación, el corazón de vaca es mucho más grande que el corazón de cerdo. Componentes externos del corazón de res. Tenemos el plano anterior. En el plano anterior, también conocido como plano frontal o plano coronal, es un plano imaginario que divide al cuerpo u órgano en una posición anterior, frontal, y una posición posterior o dorsal. Al observar desde este plano al corazón de una res, vimos una sección que muestra la parte frontal del órgano y la disposición de sus estructuras en esa orientación. Válvulas cardíacas. Las válvulas cardíacas son estructuras que separan a las aurículas de los ventrículos y regulan el flujo sanguíneo dentro del corazón. En primer plano, se podría apreciar las válvulas auricoventriculares como la válvula mitral y la válvula tricúspide. Vasos sanguíneos.
Aunque en la vista anterior del corazón de res no se verán todos los grandes vasos sanguíneos, se podrán observar algunos de ellos, que se conectan con el órgano, como la aorta y la arteria pulmonar que salen de los ventrículos. Surco ventricular es una hendidura que divide a los ventrículos izquierdo y derecho en la parte frontal del corazón. Plano posterior. En el plano posterior, también llamado plano sagital, es otro plano imaginario que divide el cuerpo u órgano en una posición derecha y una posición izquierda. Desde la vista posterior del corazón de res se observó principalmente las siguientes estructuras. Ventrículos. Son las cámaras anteriores del corazón y constituyen la parte más grande del órgano. En la vista posterior se verán principalmente los ventrículos izquierdo y derecho. Surco interventricular. Es una profunda hendidura que divide los ventrículos izquierdo y derecho en la parte posterior del corazón. Vasos grandes. Desde la base del corazón se observan los grandes vasos sanguíneos que entran y salen del órgano. La arteria pulmonar y la aorta son dos de los principales vasos que estarán visibles a simple vista. Estructura externa del corazón del cerdo. En los resultados de la práctica de disección del corazón del cerdo, en un plano anterior, observamos y aprendimos sobre las siguientes características específicas. Identificación de aurículas y ventrículos. Reconocimos visualmente las aurículas derecha e izquierda y los ventrículos derecho e izquierdo en el plano anterior del corazón del cerdo. Observamos cómo las aurículas se encuentran ubicadas en la parte superior del corazón y los ventrículos en la parte inferior del corazón. Visualización de las válvulas cardíacas. Durante la disección se identificó las válvulas cardíacas presentes en el plano anterior. Las válvulas auricoventriculares, tricúspide y mitral, se verán claramente separadas las aurículas de los ventrículos. Observación de surcos y crestas. Observamos los surcos y crestas en la superficie del corazón del cerdo, lo que les permitirá identificar las características anatómicas específicas del órgano y entender cómo se distribuyen las cámaras cardíacas. Reconocimiento de los vasos sanguíneos. En el plano anterior se podrán observar algunos de los vasos sanguíneos que se conectan con el corazón del cerdo, como la arteria pulmonar y la aorta. Esto proporcionará una idea de cómo la sangre sale y entra al corazón. En una vista superior del corazón del cerdo, observamos y aprendimos sobre las siguientes características específicas. Pudimos observar las aurículas derecha e izquierda, ubicadas en la parte superior del órgano, una a cada lado. Estas aurículas tienen una cavidad que permiten la entrada de la sangre al corazón. Desde el ventrículo derecho se origina la arteria pulmonar, cuya función es llevar sangre venosa hacia los pulmones para que se oxigene. En la parte posterior del corazón encontramos la arteria aorta, que nace del ventrículo izquierdo. La arteria aorta es responsable de llevar la sangre rica en oxígeno hacia el resto del cuerpo. Estructura interna. Al diseccionar el corazón de res, siguiendo el surco interventricular, se aprecia mejor las características de los ventrículos. Identificación de los ventrículos. Durante la disección se pudo identificar claramente la presencia de dos ventrículos en el corazón de la res. Estas cámaras inferiores son responsables de bombear la sangre hacia los pulmones, el ventrículo derecho, y hacia todo el cuerpo, el ventrículo izquierdo. Observación del surco interventricular. Se siguió el surco interventricular, una hendidura profunda que divide a los ventrículos, lo que permitió una mejor apreciación de las características y ubicación de cada ventrículo. Visualización de las válvulas cardíacas. Se identificaron y observaron las válvulas cardíacas presentes en el corazón de la res. Las válvulas auricoventriculares, tricúspide y mitral, y las válvulas semilunares, pulmonar y aórtica. Se reconocieron en su ubicación entre las aurículas y los ventrículos, y en las salidas de los ventrículos respectivamente. Confirmación del septum. Se verificó la presencia del tabique interno, llamado septum,
que separa las cámaras derechas e izquierdas del corazón. Este tabique asegura que la sangre oxigenada y desoxigenada no se mezclen, permitiendo una circulación eficiente. Aprendizaje sobre la anatomía del corazón. La práctica de disección proporcionó una oportunidad para aprender sobre la anatomía detallada del corazón de la res y sus principales estructuras, incluyendo las aurículas, ventrículos y válvulas y septum. Entendimiento del funcionamiento del corazón. A través de la disección se pudo comprender cómo los ventrículos y las válvulas trabajan en conjunto para bombear y direccionar la sangre oxigenada y desoxigenada hacia los pulmones y el resto del cuerpo, lo que asegura un flujo sanguíneo adecuado. En resumen, la práctica de disección del corazón de res nos proporcionó una experiencia práctica que permitió identificar y comprender las principales características anatómicas y funcionales del corazón, lo que es fundamental para entender su papel en el sistema circulatorio y el transporte de la sangre oxigenada por todo el cuerpo. Vista posterior del corazón de res. Se refiere a la visualización del órgano mirando desde la parte inferior. En esta vista se pueden apreciar varias estructuras anatómicas importantes que forman parte del corazón y su conexión con los grandes vasos sanguíneos. Aurículas. En la parte superior del corazón se encuentran las aurículas, que son las cavidades superiores del órgano. La aurícula izquierda recibe sangre oxigenada de los pulmones, mientras que la aurícula derecha recibe sangre desoxigenada del cuerpo. Ventrículos. Debajo de las aurículas se encuentran los ventrículos, que son las cavidades inferiores del corazón. La aurícula izquierda impulsa la sangre oxigenada hacia todo el cuerpo, mientras que la aurícula derecha bombea la sangre desoxigenada hacia los pulmones para su oxigenación. Surco interventricular. Es una profunda hendidura que divide los ventrículos en izquierdo y derecho, en la parte posterior del corazón. Los grandes vasos. Desde la base del corazón se pueden ver los grandes vasos sanguíneos que entran y salen del órgano. La aorta es el principal vaso que lleva la sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo hacia todo el cuerpo, mientras que la arteria pulmonar transporta la sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho hacia los pulmones. Estructura interna del corazón del cerdo. En esta parte podemos identificar las aurículas. Durante la práctica de disección se pudo identificar y observar las dos aurículas presentes en el corazón del cerdo. La aurícula derecha recibe sangre desoxigenada del cuerpo, mientras que la aurícula izquierda recibe sangre oxigenada de los pulmones. Visualización de los ventrículos. Se pudo reconocer y estudiar los dos ventrículos del corazón del cerdo. En el ventrículo derecho se encarga de bombear la sangre desoxigenada hacia los pulmones para oxigenarla, y en el ventrículo izquierdo impulsa la sangre oxigenada hacia todo el cuerpo. Confirmación del septum. Observamos claramente el tabique interno, llamado septum, que divide las cámaras derecha e izquierda del corazón del cerdo. Este septum asegura la sangre oxigenada y desoxigenada no se mezclen. Identificación de los grandes vasos sanguíneos. Durante la disección se observaron y estudiaron los principales vasos sanguíneos que están conectados al corazón del cerdo. La aorta, que lleva sangre oxigenada al resto del cuerpo, y la pulmonar, que transporta la sangre desoxigenada hacia los pulmones, fueron identificados. La práctica de disección del corazón del cerdo proporcionó una valiosa experiencia para nosotros, permitiendo identificar y comprender las principales partes y estructuras del corazón interno. Estos resultados son esenciales para aprender sobre la anatomía y el funcionamiento del corazón, además del sistema circulatorio, lo que es relevante para el conocimiento nuestro. Conclusiones. Se han identificado las diferentes caras del corazón, anterior, diafragmática e izquierda, así como la base y el ápex, que vendría siendo la punta. En la cara anterior se han reconocido la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo,
En la cara diafragmática también se han identificado la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y una parte del ventrículo izquierdo. Además, se ha observado que la cara pulmonar está formada principalmente por el ventrículo izquierdo y se han ubicado los grandes vasos como la vena cava superior e inferior, la arteria aorta y la arteria pulmonar. También se ha identificado el seno coronario. Esta observación directa ha permitido una mejor comprensión de la estructura y la configuración externa del corazón. En la descripción de las estructuras internas del corazón se han reconocido la anatomía cardíaca detalladamente, incluyendo las aurículas, ventrículos, las válvulas auriculoventriculares y las válvulas semilunares. También se han identificado las arterias coronarias y el esqueleto fibroso del corazón. Con esta disección se ha obtenido una visión clara de cómo las estructuras trabajan en conjunto para llevar a cabo los procesos básicos del corazón, como la contracción y la relajación de las cavidades, el flujo de la sangre a través de las válvulas y la distribución de la sangre oxigenada y desoxigenada a través del sistema circulatorio. Por último, la disección del corazón de res y del cerdo ha permitido una visualización directa de las diferentes estructuras y componentes del corazón, lo que ha contribuido a una mejor comprensión del aparato circulatorio y su funcionamiento. Al reconocer las distintas partes del corazón y relacionarlas con sus funciones específicas, los estudiantes han desarrollado aprendizajes significativos sobre la anatomía y fisiología cardíaca. La observación detallada y la práctica de la disección ha brindado una experiencia enriquecedora que facilita el entendimiento de cómo el corazón se encarga de bombear y distribuir la sangre hacia todo el cuerpo para mantener el funcionamiento adecuado del sistema circulatorio. Por último, tenemos el grupo de la práctica, en donde podemos encontrar a la doctora Sandra Alvarado como representante de esta práctica. Sin más, agradezco su atención y comprensión, espero que el video haya sido educativo y sin más, muchas gracias.